Bueno, le damos la bienvenida a Giovanna Parrado. Giovanna, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿cómo van las cosas? Bien, van, Van, que es importante, van, ¿cierto? sí. Bueno, Giovanna Parrado es consultora en tecnología y desarrollo organizacional, pero hoy vamos a hablar un tema que es mucho más profundo de lo que podemos pensar, y es esa relación que se está generando dentro de la casa entre esposa, esposo e hijos, y ese estrés que se está generando dentro y que pues claramente los adultos lo llevamos, convivimos con él, igual somos seres multidimensionales, eres esposa, eres amiga, eres trabajadora, eres independiente, eres hija, eres mamá, eres hermana, Profesora, profesora, consultora, eh, una excelente cocinera, y toda total. esa información se carga en nuestro ser y pareciera que le vamos goteando hacia los niños todo ese estrés resultado de la situación. Tienes una niña hermosa, ¿tiene cuántos años? 6 años, 6 años. 6 años. Está en una edad donde todo lo pregunta, ellos no comen entero, todo lo quieren saber, todo lo quieren preguntar. ¿Cómo logramos que esta ansiedad, este estrés de los adultos lo canalicemos o cómo hacemos para que ellos no terminen también sufriendo ese estrés tan fuerte en estos momentos de pandemia? Pues Alejo, pues digamos que efectivamente el cambio en sí, llámese pandemia o lo que sea, pues genera una situación de estrés, ¿sí? Y pues acá realmente como lo hemos vivido como familia es permitirnos no ser excelentes. Yo creo que todo el tiempo hemos intentado buscar la excelencia, entonces queremos ser las mamás excelentes, queremos ser las profesionales excelentes. No, yo creo que este es un momento en donde nos toca humanizarnos más y el principio sobre el cual nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana es se vale no ser excelente. Eh, lo hemos más bien es como convertido en hay momentos más pertinentes para ciertas cosas, ¿sí? Y esa pertinencia en lugar de horarios es lo que nos ha permitido que ese estrés que de por sí existe, pues no termine realmente como taladrando nuestra relación esposo, nuestra relación con los niños y demás. Cuando te hablo de la pertinencia es que si esos espacios se empiezan a desarrollar y esos momentos se empiezan a desarrollar, pues existe menos porque tener roces. Básicamente, mientras mi hija estaba estudiando, pues habían unos espacios, unos momentos para estudiar. Yo la amo, la adoro, pero pues no es un momento necesariamente para jugar. Es así como, digamos que si tenemos con mi esposo también unos horarios, unos espacios, evitamos que existan, digamos que esos roces que lleguen a que el estrés que yo tengo se sume con el estrés que él tiene y pues la bomba sea toda. Entonces, dos cosas, eso, permitirnos no ser excelentes en todo, o sea, tenemos errores, pero como que trabajar mucho en la pertinencia y en los espacios y en los momentos adecuados para hacer cada cosa. Eso diría yo que es como lo que hemos manejado. Em, Me parece importante este tema que dices, momentos pertinentes. Estamos encerrados dentro de nuestras casas, los que somos juiciosos. Mm, eh, Convivimos con el trabajo del esposo, el trabajo de la esposa, el colegio de los niños, el aseo de la casa, las noticias. ¿Cómo lograr que la pareja tenga su momento como esposos, como amigos, y el hijo tenga el espacio con su mamá, el papá tenga el espacio con su papá, pero que esos espacios sean alejados del estrés de las noticias, de los datos, de los números? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo organizar eso? Digamos que una cosa es el espacio físico, nosotros vivimos en un apartamento, no es un apartamento enorme, pero empezamos a entender y fue muy tácito, ¿sabes? Como que hay espacios que para cada persona son sagrados a cierta hora. Entonces ayudó mucho que mi hija tuviera una rutina de colegio, ella tiene su escritorio en su cuarto, entonces pues ese es un momento en donde en la mañana ella está básicamente en su cuarto con su escritorio y yo realmente digamos que soy la que la viene apoyando. Yo digamos que soy independiente, luego mucho tiempo atrás mi rutina siempre ha estado estar casi que medio tiempo en casa, entonces fue como invertirlo, o sea, como que en las mañanas yo estoy muchísimo tiempo con ella, apoyando sus temas, digamos que de colegio y demás, y se volvió con que el estudio era el espacio de mi esposo, o sea,
yo te diría que después del desayuno yo no veo a mi esposo sino hasta el almuerzo, ¿sí? Y eso se volvió, lo que te digo, fue como tácito, pero al final se incorporó dentro de nuestras rutinas. Entonces, mi hija no entra al estudio, digamos que mi esposo en las mañanas, pues no entra, es un chiste porque tú sabes que ellos obviamente lo hacen, pero digamos que se respeta un poco y es, el espacio de la niña es su cuarto. La tarde cambia, porque entonces en la tarde regularmente entonces yo dejo para hacer las cosas mías o de trabajo o bueno, o los otros compromisos. Entonces ahí es cuando tácitamente empezamos a que mi esposo empezaba a tener otros espacios, tanto físicamente como de apoyo con la niña, en sus temas de juego, bueno, en otra serie de actividades que permiten que ahí tampoco haya como demasiada comunicación. Lo que sí que quisimos mantener es las horas de sueño, o sea, incluso en vacaciones, nosotros estamos propendiendo porque Manuela se siga acostando, pues tal vez un poquito más tarde que si no estuviera estudiando, pero que se siga acostando temprano, porque realmente se vuelve la noche como si estuvieras trabajando, como ese momento en el cual tú tienes esa oportunidad realmente de compartir con el señor que estaba en el estudio trabajando todo el día y se convierte realmente en tu esposo. Entonces, para nosotros fue como muy sano que a pesar de todo y a pesar de darnos ciertas licencias, porque pues hace parte de nuestra filosofía también cierta flexibilidad, no caer en que no hay rutinas, no caer en que no hay rutinas que si bien no son estrictas ni por reloj, sí tratamos de mantenerlas para poder volver a tener esos espacios, ¿no? Lo otro, espacios personales, porque una cosa es que él trabaje, pero pues yo eventualmente no estoy trabajando y para mí es importante tener un Zoom con un grupo de amigas. Puede que no sea, si me explico, tan bueno tener a la esposa el jueves hablando 1 hora, 2 horas con las amigas, pero pues también se entiende que es sano, ¿no? Haz de cuenta que yo ese día salí de trabajar a tomarme un café con una amiga, que es algo que en nuestra vida cotidiana es súper permitido y pues razonablemente lo disfrutamos. Pues tenía que seguir siendo incorporado a nuestra rutina para que él me tuviera neutralizada, tranquila, al igual que, por ejemplo, él tiene unos niños, sus hermanos de mi hija, ellos viven en Canadá, y él también tiene su momento y su espacio para estar solo con sus hijos, ¿ves? Entonces yo creo que aquí más allá de hacer un calendario, de ponernos horarios, es que fuimos aprendiendo qué momentos son sanos para el otro y en donde yo no tengo por qué hacer presencia ni preguntar. A veces el preguntar qué haces, pues sobra. Pues, ¿qué haces? O sea, no importa. Y aprendimos a no hacer la pregunta ¿qué haces? Y aprendimos a mantener unos silencios que son súper sanos. Pero eso se llegó con el tiempo, ¿no? Sí. Porque el primer mes era otra historia, ¿no? Sí. Em, Ese ejemplo que colocabas tú de hablar con tus amigas, Mm. los niños, claramente, el colegio les ayuda a socializar. Yo como profesor universitario les decía a los estudiantes, a la universidad que se viene. Entonces mis chicos decían, a aprender. Entonces yo dictaba televisión. Entonces, ¿aprender qué? Aprender iluminación, fotografía, guiones, libretos. Yo les decía, no, al colegio no se, a la universidad no se deben aprender eso. ¿A qué se viene, profe? A aprender mañas. Sí, porque cuando el pelado llega a la universidad, súper vestido formal, limpiecito, su morral, su maleta, sus cosas, tal. Ya a los 8 días ya no tiene morral, ya no carga cuadernos, anda con el jean roto, ya conoce los chustos de las universidades alrededor, ya habla diferente, ya soy universitario, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la escuela, ¿a qué se va la escuela? Yo también ahí vuelvo y lo digo. A la escuela se va a aprender a estar sentado en un pupitre 45 minutos, a estarse quieto, ¿cierto? Pero aparte de eso, a relacionarse con los niños, que es la parte más divertida. Es decir, los niños al colegio van a encontrarse con sus amigos, a contar de la película, a contar del paseo, de su juguete, de Total, tal, como hacemos los adultos cuando vamos a la oficina. total. Uno no va a trabajar a la oficina, uno va a socializar a la oficina. Es decir, el Así daño es, colateral de esa relación es el sueldo que a uno le pagan, ¿cierto? así es. ¿Cómo logras tú que tu niña tenga esa relación o esa interacción social con otros diferentes a papá y a mamá que también le sirvan a ella como esa olla express que también le saca esa presión a la niña?
Te digo que eso fue en mi caso sencillo porque pues tú sabes que en los niños hay pues personalidades y la mía en el caso particular es extremadamente sociable. Un tema que para nosotros fue, digamos que muy sensible fue ver que con el pasar del tiempo era algo que de verdad ella estaba pidiendo de manera sincera. No era un tema como que rico mi colegio, sino que ella incluso en sus peticiones trascendía me, hace, me hacen falta mis amigos, o sea, mmm, sin embargo, digamos que ella misma, pues al ver que existían herramientas, ella no sabía que era un Zoom antes de esto, ¿sí? Pero de ver que existían, empezó a ella misma recomponer como su grupo de amigos y empezaron a ponerse citas. Pues las mamás nos poníamos citas, pero eran propiciadas realmente por ellas. Entonces, por ejemplo, todos los viernes a las 5 de la tarde, ella tiene cita con sus dos mejores amigas. Y las mamás empezamos a facilitarles el tema, entonces empezamos a hacer actividades. Por ejemplo, una nos mandó helados a las otras. Oiga, este es el helado del viernes a las 5. La otra mandó unas galletas para que entre las tres se vieran por Zoom y las decoraran. Era una actividad. Yo les mandé de parte de Manuela un cuaderno con colores para que hicieran entre las tres su mapa de sueños ese viernes. Entonces, ellas mismas, obviamente dependiendo de su personalidad, lo van pidiendo, pero de papá está permitirles también eso y que lo encuentren importante, no es accesorio, ¿sí? Para nosotros que ella mantenga eso es importante, no es accesorio. También desarrolló una dinámica con el mejor amigo de ella, que no tiene nada que ver con sus dos amiguitas y tiene su espacio y entre las mamás que hicimos, que se pudieran llamar de iPad a iPad, de tal forma que no nos interrumpieran a nosotras y la libertad es toda. Obviamente tiene unos horarios, hasta tal hora puedes, hasta tal hora no, pero ella de manera autónoma lo hizo. Entonces yo creo que aquí es importante para los hijos, así como hay unos niños para los que es muy importante la actividad física, en general es importante para todos, pero hay unos niños que son mucho más demandantes de eso. En el caso de mi hija, ella demanda mucho más ese relacionamiento y nosotros al conocerla se lo respetamos y se lo propiciamos y se lo incluimos como parte de su sana rutina. La relación con el colegio en el arranque del inicio de la cuarentena, a lo que lleva hoy ella de colegio, ¿sientes que ha cambiado? Algunos niños han demostrado un poco de reticencia con las clases virtuales, resultado de esa necesidad, de ese contacto, de esa proxemia que se requiere con el compañero, con el profesor. Pero, ¿cómo ha sido la evolución de ella en cuanto al inicio de las clases y a cómo está ahora? Yo, digamos que si hablamos de la relación con el colegio, yo estoy completamente agradecida como el colegio lo manejó. Realmente se ajustó muy rápidamente a las circunstancias. Al principio pues había mucho menos contacto, pero este contacto fue aumentando. Y para mí, en lo personal, en lugar de ser algo negativo, pues fue positivo, porque pues obviamente hay demasiado consumo digital y a veces uno se preocupa mucho porque pues son los niños todo el tiempo pues ahí en Zoom, pero el colegio en particular lo organizó bastante bien porque lo hizo en grupos pequeños, porque respetan unas horas de descanso, ¿no? Entonces siento que favoreció como la aceptación, pero volvemos al tema, mi hija es mi hija, tu hijo es tu hijo, y cada niño, ese proceso que para mí fue bueno, otra mamá lo vive distinto, ¿sí? En el caso, digamos, de cómo lo fue recibiendo mi hija, pues al principio era novedad, porque pues le parecía chéverísimo, un Zoom, le parecía muy independiente, ella poderse conectar, porque yo le puse el horario, le puse los IDs, ella era responsable de entrar, su horario, entonces eso le parecía a ella pues una vida de adulto deliciosa, pero hubo desgaste. O sea, hubo desgaste, hubo días muy complicados, ella es una niña realmente digamos que muy manejable, pero hubo días en donde no me quiero sentar, no quiero ir a clase, decía, no quiero ir a clase. Incluso un día, Alejo, la veo durmiendo y se quitó la pijama. Y yo decía, ¿pero por qué te quitaste la pijama? Mamá, discúlpame, es que me quiero enfermar para mañana no ir a clase. Fíjate a dónde van ellos, a dónde van ellos. Mi mamá, discúlpame, pero yo no, gorda, no te preocupes, o sea, no te preocupes, más de mañana es otro día, mañana vemos obviamente cómo amaneces. Yo realmente no le permitía no conectarse. Lo que yo hacía era
facilitarle la cuestión. Ella vive disfrazada todos los días. Ella todos los días vive disfrazada. Entonces, ella se sienta disfrazada todos los días a clase. ¿Y yo qué hago? ¿De qué te vas a disfrazar mañana? Punto. O sea, es hacérsela amable dentro de lo que le favorece sentirse cómoda, pero no negocio que no se siente, porque es que ahí digamos que ya también empieza uno como papá de repente a ceder en cuanto a que no todo lo que uno haga en la vida que son responsabilidades es chupi, ¿no? Pero lo que hago es como, hay mejores formas de hacerlo para que ese momento sea más grato. Entonces, hubo momentos muy difíciles. Al final, ¿qué me funcionó? Yo manejaba como motivaciones de corto plazo y motivaciones de largo plazo. Pues no era como, hay un premio cada semana, por supuesto no, no se puede así, pero me funcionó porque ella se graduaba de transición. Entonces la motivación es, ya se acerca tu grado. Entonces ven que ya vamos a ir acabando porque ya se acerca tu grado. Entonces esa motivación, en mi caso, funcionó bastante bien, ¿sí? Y las de corto plazo era como, mira, te mandaron del colegio felicitaciones, en el colegio fueron muy pilos, mandaban como diplomitas y cosas de ese estilo, que para ella empezó a ser como esa victoria temprana, como esa victoria temprana que respondía al esfuerzo que ella estaba haciendo. Ah, pero hubo momentos muy, muy difíciles. Hubo momentos en donde realmente lo único que la motivaba era verse con la mejor amiga por el Zoom y pues yo aprovechaba esa motivación. Pues mira, hoy te sientes así que rico que veas a tu amiga en el Zoom y listo. Esta parte que también suena interesante es cómo manejamos el tema de la disciplina. Mm, La disciplina y la formación dentro de la casa. Eso es algo muy cierto y es, uno tampoco como papá puede lograr que ceder en todo para que sean no, felices, pero mm, pues estar encerrados todo el día. total. O sea, ¿cómo pongo en una balanza esas dos? Ni para que el hombre ni la niña vayan a decir qué mamera, o sea, que su peor recuerdo de la pandemia fue, Sí, estuve en una cárcel un año entero con mi papá y mamá. Lo odio, lo detesto. Ah, no, pues la pasé chévere porque tal, pero sin que uno papá como que se ceda y soltémosle pues la pita a la cometa a ver qué pasa. sí. Digamos que en el tema de la educación, pues se es más estricto, ¿no? Entonces, en el caso nuestro era como, no nos podemos atrasar. O sea, hay cosas que son negociables y hay cosas que no son negociables. Entonces, lo que no es negociable es llevar diario la clase y llevar diario las actividades que te ponen en la plataforma. Eso no era negociable, ¿sí? ¿Qué era negociable? Porque es que también hay que dejarlos que ellos decidan cosas. Entonces, clase de educación física. Entonces, pues está la clase, pero les ponen actividades de educación física. Entonces, yo le decía a ella, ¿quieres hacerla ahorita o quieres hacerla a las 6 de la tarde, que es tu hora de ejercicio? No, mamá, a las 6 de la tarde. Música, ¿cuándo quieres hacer? Le dejaba que ella sobre ciertas actividades en donde el colegio es menos riguroso, como en esa interacción, ella decidiera. Entonces ella se sentía que de alguna manera estaba dispuesta seguramente a hacer cosas de su rutina diaria y ya ni era tema, pero que otras, ella se sentía dueña y señora. Entonces ella decidía si la hacía el viernes, si ella decidía si la hacía el sábado, y con eso pude, pude sortear como eso. Entonces es como, hay cosas que no son negociables, pero hay cosas en donde tú vas a decidirlo y me funcionó. Y pues yo creo que tú eres papá y tú sabes que se nos vuelve que ahora todo es posible, la carpa en la sala, el camping en el balcón para un desayuno, que no tiene que ser ya pues la fecha programada, es en cualquier momento. Y nosotros, digamos que como familia en eso, no de ahora, siempre hemos sido, digamos que supremamente, o sea, propiciamos demasiado como eso. O sea, si a ella se le ocurre hacer un camping el sábado, pues en la sala lo hace. Lo que pasa es que ahorita pues era más repetitivo, pero tratábamos de que fuera para el fin de semana también para que siguiera siendo especial para ella, ¿sí? Porque si era camping un jueves, pues iba perdiendo la motivación, pero si va a llegar el fin de semana que te rompe la rutina, que es una alegría, pues ella lo siente como oiga, hice el trabajo esta semana para poder tener esos beneficios el fin de semana. Estos espacios abiertos en el exterior, en la calle, en los parques, salen a la calle con el niño, le pone una bola así como en la película Bolt a esta ratita que anda en una bolita,
Uno no quiere que nadie toque al niño, que nadie lo mire, no toques, no pises, no respires, no mires. ¿Cómo has logrado también de pronto sobrellevar estos procesos de irlas llevando a la calle, sin volver al tema de presionarla a que se asuste, a que todo lo que toque, todo lo que mire tiene COVID? Bueno, nosotros fuimos muy estrictos realmente mientras ella estuvo en el colegio. Nosotros, te voy a decir, no salimos con ella no vio puerta. Creo que con la excusa de tener las actividades del colegio, entonces como que podíamos hacerle el quite fácilmente a esos momentos, que hoy lo cuestiono. Digamos que uno pues también va aprendiendo de este proceso y yo creo que lo hubiéramos podido hacer. Cuando llega el periodo de vacaciones decimos miércoles, o sea, ahora sí, porque además hace parte de una nueva, digamos que una nueva rutina y empezamos a hacerlo. Eh, para nosotros, digamos que ha sido como, hay que respetar las normas, ¿sí? Hay como, no lo estamos viendo como la presión al susto y a que el COVID viene acá y te agarra, ¿cierto? Sino, pues, ¿por qué no te montas en un columpio? Pues, gorda, porque está en este momento prohibido montarse en un columpio, ¿sí? ¿Por qué no puedo montarme en estos codos y hacer ejercicio? Gorda, porque no son cosas que en este momento están permitidas, porque pues eso pues propicia que efectivamente pueda infectarse más. Pero las salidas, digamos que al final las hemos logrado. Ella sabe que tiene que mantener es un distanciamiento. El distanciamiento no es que no le hable a nadie. Ella pues finalmente baja, se encuentra un amigo, pues se charlan, se hablan, ¿cierto? Está en su bicicleta, está en sus patines. Creo que, y nos hemos cuestionado recientemente con mi esposo, y es, creo que nosotros también en este momento en que estamos aprendiendo a hacer esas salidas, digamos que hemos entrado también en un pánico, ¿cierto? Y que al final también se lo transmitimos. Y es con la gente que no es disciplinada. Entonces a mí me cuestiona demasiado, me ofende realmente ir al parque y ver que la gente está sin tapabocas. Digo, miércoles, es lo único que podemos aportar, porque es que realmente nosotros como pues sociedad, lo único que nos están diciendo es un tapabocas. Y claro, siempre bajamos y siempre terminamos como discutiendo con alguien por qué no hace el uso. Ya ella, por ejemplo, dice, ay, vamos a bajar y ahora vamos a empezar a decirle a la gente que use el tapabocas. Entonces nos pusimos a pensar y pues nosotros le estamos de alguna manera transmitiendo eso. ¿Sí me entiendes? Que la bajada al parque ahora es no concentrándonos en que ella esté en un rico momento de esparcimiento, sino en cómo nos volvemos policías de cada persona para que se ponga el tapabocas. Entonces, creo que hay cosas por ajustarnos nosotros también como papás, buscando justamente lo que tú dices, como ese sosiego que finalmente como los papás somos manta de nuestros hijos, al final es como nuestra misión, no les podemos solucionar todo, pero pues que ellos se encuentren ese sosiego en la forma en como nosotros nos relacionamos con el mundo. Pero estamos aprendiendo, Alejo, o sea, Hey, no... me quitaste la palabra para ir cerrando este bloque de entrevista. ¿Cuánto nos falta aprender? Es decir, dicen que no hay manuales para la vida, no hay libros para la vida, no hay libro para ser papá ni mamá, pero ¿qué nos falta por aprender? O mejor, replanteo la pregunta, ¿qué deberíamos haber aprendido antes para haber enfrentado de mejor manera? Claro, nadie estaba preparado para esto, claramente, pero ¿qué debíamos haber aprendido como seres humanos, como sujetos, como padres, para haber aprendido, para haber afrontado mejor esta situación? Yo creo que tener un pensamiento colectivo. Yo creo que nosotros como sociedad, pues digamos que hemos sido presionados o nos hemos dejado realmente presionar, porque a uno nadie le hace nada, por un pensamiento pues súper individual, por el juzgar, ¿no? El cómo yo hago las cosas es de la mejor manera. Entonces yo diría
que cultivar el pensamiento colectivo. O sea, yo a Manuela le digo, mira, tú no te estás poniendo un tapabocas solamente para que tú no te enfermes, tú te estás poniendo un tapabocas porque tú estás respetando a las otras personas. Lo estamos haciendo es porque nosotros también respetamos a nuestro entorno, ¿sí? Entonces, que sea de dos vías, no es el pánico de, ojo que tú te vas a enfermar, sino, oye, mira, lo estamos haciendo porque esto, pues, es algo que estamos haciendo bien por los demás, ¿sí? Entonces yo creo que eso en primera instancia, como ese pensamiento colectivo. Y el otro, el no juzgar, porque fíjate que también empezamos como a las salidas al supermercado, entonces, ay, ¿cómo así? Había un viejito y una viejita y sin tapabocas. Y yo le decía a mi esposo, no juzguemos. Pues primero, no sabemos si tiene para un tapabocas. Segundo, que estén juntos es que no sabemos si alguno de ellos dos no se puede quedar en casa por alguna razón. Que si el papá va con un hijo, no sabemos si es que la mamá tiene que trabajar y él cómo va a ir al supermercado sin el hijo, ¿no? Entonces, y esto le da a uno mayor tranquilidad, como de preocuparse un poco porque tú estés haciendo las cosas bien, ¿cierto? Porque ojalá puedas transmitir el mensaje pues a tu entorno inmediato y de esa manera pues escalar un buen mensaje. Pero si no juzgamos, yo creo que también somos más felices y gestionamos mejor esas emociones como familia y por ende pues para nuestros hijos. Esas dos cosas yo creería. Giovanna, muchísimas gracias por esta comunicación, por este contacto que tenemos. Me parece que es muy importante que, como tú ciertamente lo dices, todos los niños son diferentes y todas las familias son diferentes y cada familia le da un manejo diferente a la situación, pero sí es importante saber qué está pasando en otras partes, cómo lo están manejando, qué puedo adoptarme. Y aquí tengo una cantidad de elementos supremamente importantes que apuntaste, el tema de humanizarnos, el tema de no pensar que debemos ser excelentes, que debemos tener espacios entre todos, que debemos mantener unas rutinas, el tema fascinante de que los niños tengan teniendo contacto con sus amigos, así sea a través de la manera virtual, y que pues de una u otra manera esta situación nos está llevando a encontrar cosas positivas y cosas negativas como elemento colateral a la situación. Entonces, mira todo lo que hemos logrado sacar de esta maravillosa charla y estoy seguro que van a surgir más preguntas, van a surgir más cuestionamientos y quiero seguirte teniendo aquí como invitada en estos espacios para que la gente Claro siga que sí. viendo que no son los únicos, porque a veces uno dice, ¿será que solo me está pasando a mí? ¿Será que solo soy yo el que está actuando así? Y cuando uno te escucha hablar, dice uno, ah, no, pues vea que pues no voy ni tan mal, voy por el camino o puedo mejorar esto para el De bienestar de acuerdo. todos. De acuerdo, Alejo. Sí, esa es como la idea. Yo creo que esa es la mejor lección para nuestros hijos, mostrarnos los humanos que somos. Yo creo que el matrimonio se desnudó frente a los hijos. Yo creo que incluso en cosas tan simples como los papás discuten, ¿sí? Y tú peleas con tus amigos en el colegio, sí, y al otro día son amigos, sí, es mi mejor amigo, listo, él es mi mejor esposo. Ese es el detrás de cámaras del matrimonio que ellos nunca habían Claro, visto. nunca habían visto, porque uno siempre los vuelve que el mundo de los papás es perfecto, y lo es, porque el Excelente. conflicto en sí mismo pues también es perfecto. Creo que es una buena lección para todos. Giovanna, muchísimas gracias. Un abrazo. Alejandro, Saludos a tu hija, a tu esposo un y abrazo. nos seguiremos Claro viendo que sí. entonces acá. ¿Listo? Claro que sí. Un abrazo. Que Que estés estés muy bien bien. y gracias por la invitación. Chao. Gracias.